Hoy hay una palabra profunda, una palabra poderosa y de confrontación, pero es una palabra necesaria que el Espíritu trae a nuestras vidas porque nos ama, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que su pueblo esté atado. Dios no quiere que el enemigo de nuestras almas, que Satanás gobierne en nuestras casas. Y lamentablemente hoy podemos ver cómo Satanás ha entrado a muchos hogares donde antes reinaba la presencia de Dios, donde antes habían experimentado la liberación que solo el Espíritu puede traer. El enemigo ha vuelto a esos ministerios, a esos hogares, a esos hombres y mujeres que un día caminaron en libertad y ha venido a matar, a robar y a destruir. Y hoy vamos a hablar acerca de una verdad espiritual innegable. Es una verdad bíblica y vamos a tomar la Biblia para que seas convencido y para que esta palabra produzca en ti temor y temblor. No temor y temblor de los demonios, no. Temor y temblor delante de nuestro Dios. Porque el Señor quiere que tú y yo vivamos en libertad y andemos en santidad. Hoy hablaremos acerca de que los demonios intentarán volver. Una vez que tú hayas experimentado, que hayas recibido liberación, los demonios intentarán volver a tu vida. Vivimos en un mundo espiritual real, aunque muchas veces no lo vemos con nuestros ojos físicos. Jesús habló claramente de la obra de los demonios y cómo ellos siempre buscan un lugar donde habitar. Es importante que entendamos que cuando Cristo nos libera, no podemos relajarnos ni abrir la puerta de nuevo, porque los demonios siempre intentarán volver. Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 12. Vamos a leer el verso 43 y el verso 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí Jesús deja algo muy claro, que los demonios intentan regresar una vez tú experimentas la liberación. Porque debo decirlo con toda franqueza, claridad. Toda persona que viene a Cristo viene atada, espiritualmente atada, porque la Biblia dice que los que han conocido al Señor son de Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Y el apóstol Pablo también escribió y dijo que el espíritu del mal, de Satanás, opera en los hijos de desobediencia, en los cuales el Dios de este siglo, dice la Biblia, ha cegado sus entendimientos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Así que todos los que vienen a Cristo
experimentan liberación, ataduras espirituales. También hay costumbres que el Señor, a través de su palabra, nos quita. Todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios es destruido por el poder del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, de la palabra de Dios. Entonces, no basta con ser limpiados, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para no darles lugar. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. El diablo y sus demonios están activos, buscan puertas abiertas, buscan descuidos. Si no estamos firmes, fácilmente pueden volver. Satanás no necesita que tú cometas terribles, grandes y escandalosos pecados para él tener acceso a tu vida. No. La Biblia dice en Efesios 4:27 que cuando tú y yo nos rehusamos a perdonar y guardamos enojo en nuestro corazón, entonces le damos lugar al diablo. Solo piensa por un momento en esta verdad bíblica. Solo por no perdonar, por guardar en nuestro corazón rencor, malos sentimientos, solo por tener una actitud contraria a la voluntad de Dios en cuanto a vivir en paz con los demás, eso provoca que nuestra vida se llene de grietas espirituales por donde Satanás fácilmente puede entrar y hallar cabida en nuestros corazones. Es tan importante entender que necesitamos caminar, vivir y guardar nuestra vida para no darle lugar al enemigo, porque el diablo busca puertas abiertas, busca descuidos, y si tú no permaneces firme, ellos pueden volver fácilmente. Efesios 6, 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra personas, sino contra demonios. Y Jesús nos da autoridad para vencer, pero esa armadura espiritual tiene que ver con tu comportamiento en la tierra, la actitud de fe con la que vives, el conocimiento de la Escritura y la práctica de la palabra de Dios en tu vida. Así que los demonios, en primer lugar, buscan volver a una vida vacía. Mateo 12:44. Los demonios dicen así. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, la haya barrida y adornada. Jesús explica que si una vida está vacía, aunque esté limpia, los demonios encuentran oportunidad para volver. Esta es una verdad tan tremenda, es algo impresionante.
Necesitas llenar tu vida de la unción, del poder, de la gloria del Espíritu Santo. Solo eso es garantía de que los demonios no podrán volver a tu vida. En el primer libro de Samuel, el capítulo 16 y el verso 14, hay un ejemplo absolutamente tremendo y real de esta situación. El rey Saúl había sido ungido por Dios. El rey Saúl había sido lleno de la presencia de Dios. El profeta Samuel había tomado un cuerno lleno del aceite de Dios y lo había derramado sobre la cabeza de Saúl, y este acto profético provocó que el Espíritu Santo viniera sobre Saúl, porque Dios lo había escogido soberanamente. No fue algo que Samuel hubiera hecho sin haber obedecido a la palabra de Dios. Y entonces el rey fue lleno de la presencia, fue lleno de la unción, fue lleno del poder de Dios, fue lleno de la gloria. Pero algo terrible, algo aterrador pasó con la vida de Saúl, y me temo que muchos cristianos hoy están viviendo lo mismo. Y tú no puedes simplemente decir que vives en un evangelio muy diferente a lo que la gente vivía en el Antiguo Testamento. Oh, no. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no cambia, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo Dios que ejecutó los juicios en Egipto es nuestro mismo Dios, y la misma gracia que utilizó en el Antiguo Testamento para salvar las vidas de aquellos que caminaron con Él es la misma gracia salvadora para nosotros. Así que no puedes escudarte, porque muchos hoy practican el pecado con cinismo, como si practicaran algún deporte, y piensan que no recibirán consecuencias porque, según ellos creen, viven simplemente en un tiempo distinto, que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo y que no sufrirán ninguna consecuencia. Y estás totalmente equivocado. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira simplemente porque mintieron. En el Nuevo Testamento aquellos que ignoraron, que no dieron gloria a Dios, murieron comidos por gusanos como Herodes. En el Nuevo Testamento Jesús profetizó sobre la generación que no creyó en Él, que serían destruidos. Y 70 años después, el general Tito Vespasiano destruyó a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. ¿Te das cuenta? Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es amor, Él es gracia, y por eso trae esta palabra, para que tú la recibas, te humilles y la aceptes, y si hay puertas abiertas en tu vida, las cierres y no permitas que Satanás te gane ventaja. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando Saúl desobedeció, quedó vacío de la presencia de Dios, y el demonio tuvo acceso a atormentarlo. Cuando Dios no habita en nosotros, los demonios tienen espacio. Saúl perdió la unción y terminó gobernado por la amargura, el celo y la desesperación. Y esto es tan triste, porque uno de los hombres más ungidos por Dios en toda la historia bíblica fue Saúl. Cuando él estaba lleno de la unción de Dios, hizo proezas tremendas. Desbarató ejércitos y a reyes paganos crueles.
Y Dios lo utilizó de una manera tan preciosa que incluso profetizó. Era un hombre poderoso cuando la unción estaba sobre él. Pero cuando él pecó, cuando no se arrepintió, cuando no se humilló, cuando permitió que Satanás gobernara su vida, entonces le dio lugar entero en su vida a los demonios. Y este hombre fue atormentado por espíritus que producían en él asombro, terror, angustia. Hoy los médicos llamarían a este padecimiento esquizofrenia. Lo llamarían delirio. Lo llamarían con nombres clínicos que ni siquiera yo conozco. Era un hombre atormentado que sufría todo el tiempo de angustia, de tormento, desesperación, terror. No comprende lo terrible de la situación de Saúl y espero que nunca lo padezcas. Pero quiero decirte que si tú y yo no caminamos en santidad y si no permitimos al Espíritu Santo que nos llene de su presencia, entonces esa situación también puede suceder en tu vida. Así que debes estar lleno del Espíritu Santo, porque cuando Satanás haya una casa vacía, él quiere llenarla con sus demonios de lujuria, de mentira, de robo, de muerte, de hechicería. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Debemos cuidar de andar en obediencia. Juan 14:23 dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y debes cerrar toda puerta al pecado. Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Esto es tan tremendo. Y yo amo escuchar, leer y entender la palabra de Dios de esta forma. Yo amo cuando el Espíritu Santo me redarguye. Amo cuando Dios me corrige, porque sé que lo hace por mi bien. Él me disciplina porque me ama. Y Él no quiere que tú y yo vivamos una vida llena de dolor, de ruina y de muerte. Por supuesto que tendremos aflicción mientras vivamos en esta tierra, pero Él prometió estar con nosotros y son temporadas. No debes vivir ese tipo de vida en todo momento en la tierra, no. Hay temporadas de bendición, de holgura, de prosperidad, y hay temporadas de vacas flacas, donde quizás vamos a llorar un poco, pero Él estará con nosotros. Lo que me preocupa realmente es saber que muchas personas viven, caminan y andan en un desierto toda su vida, llenos de tristeza y dolor, y el día que mueren por fin descansan, porque se van con Cristo, porque estoy hablando de cristianos. Pero Dios no quiere que vivas así. Si lo conoces a Él, si Jesús es real para ti, Él quiere que tú y yo disfrutemos una vida abundante. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de posesiones materiales. Podría ser que Dios te diera posesiones materiales, pero eso no trae felicidad. Estoy hablando de disfrutar una vida con Cristo, con alegría, con paz.
una vida llena de victoria porque lo tenemos a Él. En segundo lugar, los demonios atacan cuando hay descuido espiritual. Entonces los demonios pueden volver cuando hayan que la casa está vacía, tu vida está vacía, pero en segundo lugar los demonios pueden volver cuando hay descuido espiritual en nosotros. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La falta de oración abre la puerta a la tentación y a la opresión demoníaca. Muchos en el pueblo de Dios hoy están viviendo situaciones tan difíciles, pero es porque han descuidado sus vidas y el enemigo ha entrado, ha hallado cabida. Muchos hijos están en rebeldía, atados a pecados sexuales, a vicios. Y sencillamente esto ha ocurrido porque como padres en ocasiones descuidan a sus hijos, descuidan sus vidas espirituales, se descuidan a sí mismos y descuidan la oración. Jueces 16:20 le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón descuidó su vida espiritual. Pensó que siempre tendría fuerza, pero al apartarse de Dios quedó vulnerable, totalmente vulnerable. Y la Biblia dice que tú y yo no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. No descuides la oración, no descuides la lectura bíblica, no descuides el ayuno, no descuides el congregarte, no descuides, por favor, el tener un altar en tu casa para Dios. No estoy hablando en términos materiales ni físicos. Hay personas que tienen un altar al cual idolatran. No estoy hablando de eso. No se trata de tener un lugar especial para la Biblia o quizás unas velas o un cuadro allí de Jesús. No. Yo hablo de algo más profundo. Por supuesto que podrías tener un lugar especial para orar y para leer la Biblia, pero no me malinterpretes. Yo estoy hablando, cuando hablo de altar en tu casa, en tu hogar, un altar familiar, me refiero a un tiempo que tú apartas cada día o al menos una vez a la semana. Me gustaría que fuera todos los días, pero apartas un tiempo para leer tu Biblia, para orar. Si tienes hijos, si estás casado, entonces para que se reúnan todos como familia y van a leer la Biblia y van a preguntarse qué es lo que Jesús les quiere enseñar a través de ese texto bíblico, y luego van a orar los unos por los otros y van a bendecir el nombre de Dios. Eso es un altar familiar, es tan poderoso. Tus hijos van a ser transformados, tu economía va a ser transformada, tu vida va a ser transformada cuando practiques el tener un altar en tu casa. Muchas personas tienen un altar físico, pero lo único que atraen con esto es quizás la idolatría y el polvo. Y yo quiero que no me malinterpretes, porque a mí no me gusta ver Biblias de adorno. No puedo evitar enojarme cuando veo una Biblia que adorna una casa. No. Las Biblias deben estar gastadas, no por maltrato,
no por descuido, no por mal uso, sino por tanto leerlas. Sus hojas deben estar desgastadas, llenas de lágrimas, sus letras corridas a causa de las lágrimas que han sido derramadas sobre ellas. Deben estar subrayadas con aquello que fue especial para ti. Nuestras Biblias tienen que mostrar que verdaderamente tú y yo nos interesamos por leerlas, no por utilizarlas como un adorno. Es tan tremendo y poderoso. Amo esas Biblias que han sido utilizadas por hombres y mujeres de Dios. Amo que hagan esto para la gloria del Señor. Y tú debes velar en oración, orar sin cesar, dice en primer carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Debes resistir al diablo en fe. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y debes estar despierto espiritualmente. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que debes estar atento espiritualmente a lo que está pasando en tu casa. En tercer lugar, los demonios intentarán volver y aprovecharán la falta de firmeza. Santiago capítulo 1 verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia abre puertas. El que hoy sirve a Dios y mañana vive en pecado es un blanco fácil del enemigo. El que está titubeando todo el tiempo es un blanco fácil de Satanás. Aquel que verdaderamente no toma decisiones firmes en Cristo por apartarse del pecado, por abandonar la mundanalidad, por vivir en Cristo, por no satisfacer los deseos de la carne, es un blanco fácil del diablo. Judas Iscariote es un buen ejemplo de esto. En Lucas 22:3 dice la Biblia: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Su doble ánimo, su amor por el dinero, su inconstancia lo llevaron a ser poseído por el diablo. Y Judas caminaba todo el tiempo con Jesús. Judas escuchaba a Jesús. Judas incluso ministró milagros, sanidades y prodigios. Pero su inconstancia, el no haber sido radical en tomar decisiones de servir a Dios, lo llevaron a abrirle una puerta inmensa a Satanás, la cual el diablo aprovechó para poseerlo y para destruirlo. Así que tú y yo debemos ser constantes en nuestra fe. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo sé que vivimos en un tiempo donde Satanás quiere hacer dudar a los hijos de Dios por medio de las filosofías huecas, por medio de las teorías que no tienen ningún sustento científico, y muchos cristianos prestan el oído a ese tipo de personas, a esos ateos que se creen sabios, a esos filósofos que tienen la cabeza hueca, que simplemente hablan desde la imaginación de su corazón, una sabiduría animal, diabólica, perturbada. Y muchos cristianos terminan creyendo esas falsas teorías de la evolución, del marxismo, y terminan abandonando su fe. Mantente firme en tu fe. Los hombres más sabios de la historia siempre han sido creyentes. Uno de los científicos más
poderosos de la historia fue Isaac Newton. Y este hombre leía todos los días su Biblia. En su biografía cualquiera puede leer que él pasaba al menos 3 horas diarias leyendo su Biblia. Y él no dio teorías, no enseñó teorías. Él le dio nombres a las leyes físicas del universo, como la ley de la gravedad. Este es un hombre poderoso y es considerado como uno de los hombres más brillantes de toda la historia. Y así todos los grandes científicos verdaderos que no han propuesto teorías, sino que realmente han bendecido, beneficiado, descubierto y hecho avances científicos enormes, todos han sido creyentes. Por eso no puedes dudar de tu fe. No puedes dudar de la palabra de Dios, porque esto dará cabida a pensamientos y a palabras y a los demonios. Debemos caminar en santidad. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta? Dios no ha cambiado. Él sigue exigiendo santidad, como la exigió a Moisés, como la exigió a Elías, como la exigió a los hombres del Antiguo Testamento y a las mujeres del Antiguo Testamento. Lo sigue haciendo hoy mucho más, porque en Cristo Jesús, los que vivimos en su gracia, los que hemos creído en el Señor, en nosotros se cumple toda la ley. Cuando amamos a nuestro prójimo y cuando amamos a Dios de todo nuestro corazón, en nosotros se cumple la ley, porque vivimos agradando a Dios todo el tiempo y amando a nuestro prójimo y procurando su bien todo el tiempo. Debemos guardar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por último, quiero que estés atento, atenta, porque esta es una palabra tremenda y profunda para ti. El cuarto y último punto te dice: los demonios son vencidos con la presencia de Cristo. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos impondrán las manos y estos sanarán. La victoria está en Cristo, no en nosotros. ¿Recuerdan la historia del endemoniado gadareno? Un hombre que perturbaba a toda una región, la región de Decápolis. Habían allí aproximadamente 10 nacionalidades, personas de 10 nacionalidades convivían juntos en esa región de Gadara. Era un puerto marítimo y también era un lugar donde muchos venían a hacer negocios. Era una ciudad de abundante riqueza y prosperidad. Y por eso allí la gente tenía granjas de cerdos, porque todos los que pasaban por allí necesitaban comer todo el tiempo. Los judíos tenían prohibido en la ley de Moisés tocar a los cerdos, comer cerdo o incluso criar cerdos en su tierra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento habían leyes dietéticas que protegían al pueblo de Dios de caer en enfermedades. Recuerden que ellos en aquel tiempo no tenían congeladores, no tenían neveras, no había manera de procesar la carne correctamente, de cuidar que los alimentos tuvieran el suficiente aseo
y la suficiente limpieza para que la gente comiera y no se enfermara. Pero en el Nuevo Testamento todos los alimentos fueron hechos limpios, pero de eso no se trata este tema. Lo que quiero mostrarte y ejemplificarte es que en esa región había abundancia, había riqueza, había quizás muchas personas con muchos talentos, pero un solo hombre endemoniado atormentaba toda la región. Y esto es tan diciente, porque tú puedes tener abundancia, puedes tener muchas cosas, un gran proyecto en tu vida, pero si los demonios entran a tu vida o a tu familia, todo lo demás es tenido en poco, porque todo lo demás es destruido. Atormentaba a la gente de tal modo que lo encadenaban, pero ni aún así podían controlarlo. Toda la región sufría una conmoción a causa de este hombre. Pero en Marcos capítulo 5, versos 6 y 8 dice: cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hay algo tan poderoso cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas. Cuando llega la presencia de Jesús, los demonios huyen. Así que debes creer en la autoridad de Jesús. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy poder y autoridad sobre todos los demonios para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Debes invocar el nombre de Jesús. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Y debes estar firme, agarrado de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, verso 5. Esta palabra es real. Esta palabra es para ti. Dios quiere que esté lleno de poder, de gloria y de asunción. Él quiere bendecirte y prosperarte. Si has sido libre, cuida tu libertad. Camina en santidad. No le des lugar al diablo. Llénate de la presencia. Recuerda que es en Cristo Jesús el que actúa en ti. Y verás una vida de abundante victoria y prosperidad. Hoy le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.